Bueno, en términos de nuestra posición sobre el tema de la ley de humedales, nosotros hemos hecho circular un documento elaborado junto a otras organizaciones que marca un poco algunas cuestiones técnicas en relación a la ley, pero me gustaría hablar un poco, poner en valor un poco lo que implica esta ley. Para nosotros es una herramienta básica para ordenar el uso y la conservación de ecosistemas que, como ya lo han dicho muchísimos colegas, son imprescindibles para la continuidad de la vida en nuestro territorio. ¿Y por qué digo herramienta básica? Porque si repasamos legislación de otros países del mundo que tienen importantes porciones de sus territorios con humedales, veremos que en todos los casos existe una regulación más o menos estricta sobre las acciones que pueden tener un impacto modificatorio en este tipo de ambientes. O sea, no es una rareza en el contexto global, tampoco resulta a nuestro juicio de ninguna manera una norma con un grado de restricción como algunos pretenden, sino más bien diría yo que está orientada al uso. Por lo cual creo que no hay por qué temer en este sentido. Pero quisiera abordar un tema específico sobre el cual la ley incidiría de manera muy determinante y es un aspecto que también, al que también se han referido muchos colegas en el pasado, y es el tema de la biodiversidad. No es una casualidad que buena parte de las especies amenazadas de nuestro país dependan de humedales. Les voy a dar algunos casos, algunos datos sobre las aves, que es nuestro objeto de estudio. Datos a considerar. Y tomando nuevamente las aves como indicadoras, que normalmente es algo que se tiene como referencia porque son muy buenas indicadoras del estado del ambiente. De 18 especies en peligro crítico en nuestro país, la mitad están vinculadas a humedales. Si hablamos de aves migratorias, aquellas que se reproducen en el hemisferio norte y llegan en nuestro verano austral a la Argentina, el 10% de esas especies migratorias tienen graves problemas de conservación y están todas vinculadas a humedales. Otro dato, de las aproximadamente 270 áreas importantes para la conservación de las aves de Argentina, que es una categoría de clasificación de BirdLife International, que es reconocida a nivel global, 5 son consideradas en peligro. Son áreas importantes para las aves en peligro. Todas ellas son humedales. Un ejemplo de un área en peligro es la ría del río Santa Cruz, por ejemplo, donde en este momento se está llevando adelante la construcción de 2 grandes represas que pondrían en riesgo todo el humedal y un montón de especies, incluso especies endémicas asociadas. Y esto nos lleva a considerar algo más que tiene que ver con los convenios internacionales en materia de biodiversidad a los que Argentina ha adherido y por lo tanto son obligaciones internacionales a muy importante escala, ¿no? Hay cerca de 6, no las voy a nombrar con sus números, con sus leyes, pero hablamos del convenio de conservación de diversidad biológica, hablamos del convenio sobre comercio internacional de especies amenazadas, del CITES, hablamos de Convención de Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación, hablamos de la Convención de Ramsar, o sea, lo que son humedales de importancia, etcétera, etcétera. Los compromisos internacionales son abundantes en ese sentido, pero es evidente que los logros alcanzados hasta el momento son muy magros, a juzgar por la situación ya descripta, ¿no?, de muchos de estos ecosistemas. En materia de definición de humedal, que es algo que ha motivado muchos debates, lo que queremos decir es que todas las ciencias tienen sistemas de clasificación. Las leyes ambientales se valen de contenidos y conceptos que luego regulan, y la autoridad de aplicación es la encargada de aportar lo que se denomina esa catalogación, que es el objeto de la ley. Entonces no tenemos que temer a esa definición, porque vamos a pasar 20 años tratando de ponernos de acuerdo y ni los mejores investigadores lo van a hacer. Es importante la definición, pero no es algo, digamos, que si lo vemos desde un concepto general y operativo, deba detener la promulgación de esta ley. Finalmente, una reflexión sobre la implicancia de la conservación de los humedales en materia cultural.
Yo creo que una parte importante de la Argentina tiene su población vinculada al futuro de los humedales. Son parte de su idiosincrasia, son su sitio de recreación, como se ha mencionado, son lugares donde se criaron generaciones enteras con su cultura asociada. Creo que las provincias más preocupadas o temerosas de esta ley son aquellas que más deberían promoverla, porque asegura la permanencia en el tiempo de estos rasgos que le son más característicos. Y lo último, esta ley creo que pertenece a todo el pueblo argentino. Así como en tantas oportunidades los diputados y senadores supieron votar unánimemente por la creación de parques nacionales, en esta oportunidad creo que también son todos los legisladores responsables de la promulgación de la ley, más allá de su autoría. Muchas gracias.